Dialogar es encontrarse en un punto nuevo desde dos lugares diferentes. Te damos la bienvenida a El Bien Común, una conversación de muchos para hablar sobre conciencia empresarial y los desafíos del mundo que viene. Conduce Alexis Cami. En el programa de hoy conversamos sobre la reinvención laboral en nuestro país después de los 50 años, con Jimena Abogavir, cofundadora y vicepresidenta en Travesía 100, y Paulo Rosales, socio director en GoPlanB. Jimena, Paulo, bienvenidos a este capítulo del Bien Común, donde vamos a conversar un tema tremendamente importante para todos, ¿cierto? Porque todos estamos en un proceso de ir aumentando nuestra edad, así que muy entusiasmado esta conversación. Y como introducción me gustaría comentarles que desde el Observatorio de la Conciencia Empresarial nosotros venimos estudiando las generaciones de turno durante muchos años. De hecho, tenemos un estudio que lleva varias décadas, en donde lo que hemos estudiado es cuáles son los valores que cada generación viene a instalar. Y aquí hay un concepto muy importante que tiene que ver con que cada 10 o 20 años aparece una nueva generación en la sociedad que viene con ciertas ideas que quiere instalar. Nosotros le llamamos valores generacionales. Lo que ha ocurrido históricamente es que la generación de turno aparece en la sociedad y se encuentra con la generación anterior, que no quiere los cambios. Le pone el pie encima. El tema es que estos valores de la nueva generación se terminan instalando siempre en la medida que van envejeciendo las personas y van tomando posiciones más de poder. Esto ha sido así durante mucho tiempo, pero cambió todo a principios de los años 2000, cuando llegaron los millennials. ¿Por qué? Porque los millennials se encontraron con Internet. Al encontrarse con Internet pasó algo que no había pasado nunca. La generación de turno a todo esto es entre los 20 y 30 años. Ahí es donde uno puede determinar cuáles son los valores que vienen a instalar. ¿Qué pasó con los millennials? Se encontraron con Internet y ocurrió que por primera vez en la historia fue cambiando la relación, si quieres, como de poder entre una generación y la siguiente. Si piensan, primera vez que los papás empezaron a necesitar de los hijos en el día a día. Ayúdame a instalar esto, hoy se me quedó pegado el computador. Y eso hizo que los jóvenes millennials empezaran a instalar sus valores mientras son jóvenes. Y eso generó un quiebre en la sociedad en donde empezaron a cambiar todos los valores. Entonces, por ejemplo, el sentido emprendedor es un valor millennial. Se volvió todo un tema de emprendimiento y de repente las generaciones anteriores de las que vamos a conversar ahora empezaron a ver que cambió este mundo, se instalaron nuevos valores y quedaron medio knockout. Entonces, me encantaría que partiéramos conversando cómo ustedes ven. Paulo, tú tenías una experiencia sobre todo en los años con más o menos los 50. Jimena, tú estás más enfocada en los 60 y más. Me encantaría partir contigo, Jimena. ¿Cómo ves tú este cambio que ocurrió en la sociedad donde los jóvenes se tomaron distintos ámbitos de poder? ¿Qué está pasando con los adultos? Qué fascinante el análisis que haces, Alex, y muy de acuerdo con ello. Y agregaría que ahí también se instaló el valor de la inmediatez y la ubicuidad. ¿Cierto? Que tú puedes estar en todas partes conectado, en todas partes trabajando. Es bien loco eso, ¿eh? Y al mismo tiempo... Con la tecnología. Claro. Y hay una cosa alucinante además de todo lo que está a la mano. Entonces yo creo que eso también instaló, no sé si, la ansiedad. Porque tú no terminas nunca de trabajar, siempre puedes hacer algo más. Algo más. Claro. Estás siempre conectado. Estás siempre conectado, estás siempre aprendiendo, siempre hay algo más que no sabes y que tendrías que saber. Es alucinante, ¿no? Claro, y el punto acá es que este cambio generó en realidad un cambio epocal. Entonces acá el gran desafío está para las generaciones anteriores, cómo se ajustan a esto que ya se hizo realidad. Bueno, pero al respecto quiero decir que aquí este es uno más de los estereotipos en relación a la capacidad y el interés de aprender de las personas mayores. A ver, cuéntanos un poco. O sea, pensemos en la pandemia nomás. Ahí todas las autoridades diciendo, es que tenemos que cuidar a los abuelitos y abuelitas. Y resulta que los abuelitos, 1, sabíamos cuidarnos lo más bien. 2, estábamos cuidando a los demás. Y 3, hicimos la revolución.
de decir, olvídenlo, que me van a restringir a que voy a salir a caminar, que sé que es algo que me hace bien durante dos días, 2 veces a la semana. O sea, fue porque ahí los hijos también, de alguna manera, invadieron el espacio privado de las personas mayores y te empezaron a fiscalizar, a retar. Y dije, a ver, espérense, momentito. Nunca tanto. Pues entiendo perfectamente lo que está. Fue brutal, porque ahí se intentó cambiar el poder en la familia. Mira qué interesante, muy buen ángulo. Paulo, ¿tú cómo lo ves? ¿Qué está pasando con los mayores 50? Mira, a ver, sí, yo todavía creo que tengo 25. Pero yo también, 58. Yo 15. A ver, lo que pasa es que, como dice mi querido socio, la pregunta es, ¿tú quieres interpretar la música de otros o componer tu propia música? Entonces llega un momento en el cual los profesionales, yo estudié ingeniería comercial, una buena universidad, tuve una carrera corporativa de 30 y tantos años y me llamaban harto los headhunters y a partir de los 50 no me llamaron nunca más. Mis amigos headhunters, que tengo varios, me dicen cariñosamente, Paulo, tú eres inempleable a los 58. Entonces yo digo, espérate un poquito, no puede ser. Bueno, pero es. Entonces, o enfrentamos esto y tratamos de cambiar el mundo, que es un poquito Quijote contra los molinos, pero mientras tanto, paralelamente, como podemos caminar y mascar chicle a la vez, uno empieza a reflexionar sobre cuáles son mis intereses, mis competencias, qué quiero hacer en la vida. Y esto es un proceso que generalmente es en torno a los 50, donde pasan hartas cosas, probablemente provocado por este cambio generacional, donde sales del mundo corporativo, eres tremendamente competente, tienes un tremendo alto potencial, pero a ti no te formaron para ser independiente, te formaron para ser empleado. Bueno, de hecho la academia está bien atrasada en general. Totalmente. Pues, la formación sigue siendo y está relacionado con lo que buscábamos las generaciones anteriores, que era un trabajo estable para toda la vida, ir creciendo, estar un montón de tiempo. Los papás de uno. Y hoy día eso, dado este cambio generacional. Y ya no es deseable tampoco. Si los cabros, yo tengo hartos cabros, tengo una familia grande de 7, y ellos no están ni ahí con una carrera 40 años en la compañía. Por eso mismo, hubo un cambio. Entonces, fantástico, son mucho más abiertos al emprendimiento, a valérselas por sí mismos, y eso es algo que hay que tomar el toro por las astas, y lo que hicimos en GoPlan B hace 6 años atrás, es decir, esta es la situación. Asumirla en el fondo. Asumirla, pero fíjate que esto, no sé, problema comunicacional mío quizás, la edad promedio en GoPlan B es 46. Ah, mira. No es 50. GoPlan B no es para 50 plus. Esto es, ojalá egresas de la universidad, empléate, pero empieza el tiro con tu plan B, C, D y E. Porque sabes que hay fecha caducidad en el te gusta o no, vas a ser independiente tarde o temprano, más vale que enfrentes esto y que lo hagas en una manada de gente inteligente. ¿Cuáles son tus redes? Desarrolla tus redes. Entonces, en algunas carreras más afines a la economía, ingeniería civil, industrial, comercial, etcétera, relativamente puede ser más fácil o más difícil, porque los ingenieros comerciales creemos que sabemos emprender y la verdad es que no sabemos. Tenemos pura teoría. Pero imagínate la otra, kinesiólogos, nutricionistas, los forman para ser empleados de una clínica. El odontólogo lo formáis para que tenga un box en una clínica dental y arriende espacio. ¿Cómo formas tu propia clínica dental? ¿Cómo formas tu propia consulta psicológica? ¿Cómo formas tu propio estudio de abogado? Nadie te enseña. Y están emprendiendo. Entonces, el tema es enseñarle a la gente a emprender, porque lo van a hacer y les va a gustar. Bueno, ese de hecho uno de los valores centrales que se instaló es el sentido emprendedor. Jimé, y ahora, más encima con el aumento de la expectativa de vida que ha sido, o sea, no hace mucho tiempo eran 50 años y hoy día estamos 80 y más incluso. ¿Cómo ves tú en el segmento siguiente la relación con el mundo laboral? Bueno, la primera noticia es que las personas mayores, en su gran mayoría, queremos seguir trabajando, porque nosotros somos la generación que fuimos formados, ¿no es cierto?, con la identidad puesta en mi trabajo. En el trabajo, claro. Y también, además, que tú estabas en esa empresa o organización en las buenas y en las malas. Entonces, no es esta cosa de estar siempre vitrineando por si hay algo mejor para mí. Claro, entonces, el concepto de la lealtad era algo muy y de ponerse potente. la camiseta además, eso, ¿no? claro. Y cuando tú le preguntas a las personas cuándo fue más feliz, siempre se refiere al trabajo.
O ¿cuál es el lugar de la sociedad donde sientes más discriminación? En primer lugar, el trabajo. Es lo que más nos duele. Porque tú necesitas trabajar, la pensión no te alcanza, pero además puedes seguir aprendiendo y seguir trabajando. Ahora, el punto es no igual que antes, con flexibilidad. Y creo que esa es la buena noticia, porque creo que los emprendimientos de hoy tienen mucho más de necesidades puntuales por proyecto o por flexibilidad de horario o de días. Entonces creo que ahí hay una oportunidad de ganar. ¿Y cómo ves tú, por ejemplo, porque para conectarse con estos emprendimientos necesita estar con estos valores que estamos conversando? Por ejemplo, la tecnología, que es un tremendo, bueno, ya todo es tecnológico. Los emprendimientos que yo veo entre las personas mayores en general son en alianza con familia, particularmente con los hijos. Esa alianza es muy buena porque además te permite hacer una vida muy integral. Si alguien tiene que ir a buscar a un niño al colegio, avisa y va. Si alguien quiere irse de vacaciones, avisa, planifica y se va. Entonces, qué interesante lo que estás diciendo. De hecho, nosotros siempre en el observatorio decimos que las nuevas generaciones tienen más claro el qué, pero las anteriores el cómo. Claro. Porque el cómo requiere experiencia. Entonces, la combinación de ambos es muy importante y el problema que nos enfrentamos cuando estas nuevas generaciones tomaron mucho poder es que juventud y poder a veces genera soberbia y descartan a los viejos, los anteriores. Y yo creo que las personas mayores también tenemos que aprender, ¿cierto? Por ejemplo, yo decidí que nunca más iba a decir esto no va a resultar. Porque ya llevo varios chascarros de cosas que yo he dicho, eso no va a resultar y resulta porque el entorno cambió. Entonces, ese tipo de aprendizaje, a escuchar más que a contar tus hazañas del pasado. Hay muchas cosas que las personas mayores, si queremos realmente insertarnos en el mundo de hoy, porque el mundo nuestro ya pasó como era antes. Entonces, tenemos que estar disponibles a soltar para dejar venir lo nuevo. Pero hay un poco de como la ilusión de las generaciones anteriores de que estos jóvenes en algún momento van a madurar y se van a parecer más a nosotros. Pero mira cómo nos vestimos, todos a los lados. Entonces yo te diría que al contrario, o sea, hay una idealización, una idolatría de los jóvenes y por lo tanto, cuando a ti te dicen qué joven te ves, te están diciendo un piropo, cuando en realidad es una tontería. Mira qué interesante. Bueno, eso da cuenta entonces que las generaciones anteriores asumimos este cambio realmente que se instaló, este cambio epocal en términos de las nuevas condiciones. Tú, Pablo, ¿cómo ves tú? ¿Qué es lo que tienen que hacer los de 40 y tanto? Que de hecho hablábamos sobre que ahí están los éxitos de los startups, ¿no? Cuando tienen más experiencia de lo que parece. Estadísticamente, los emprendimientos más exitosos tienden a ser formados por gente mayor de 40. Entonces, y te diría que la propuesta de valor de los que tenemos más de 45, porque ahí, para poner un corte, esto además futbolísticamente es muy cómodo para hacer la analogía, porque está ahí en el último minuto del primer tiempo del partido, y te queda todo un segundo tiempo. Entonces, la propuesta de valor de nosotros tiene que ir a decirle a los más jóvenes, tú necesitas mis redes. Porque resulta que cuando se juntan 4 cabros, 28 años, a hacer un emprendimiento, generalmente con un compañero de universidad, tienen el mismo sesgo cognitivo, la misma formación, etcétera, y uno dice, bueno, ¿por qué no metiste al directorio o a un consejo consultivo a un gallo de 50? Y te miran con cara de, es que no se me ocurrió, son viejos, espérate. Entonces yo les digo, yo puedo llamar a gente a quien tú ni soñáis con que te van a contestar el teléfono. Entonces, ¿por qué no lo hacemos rápido? Yo me conecto con tu red y de hecho lo hago en LinkedIn. Yo me conecto con todos los recién egresados de 2 o 3 universidades, ciertas carreras, y por eso hago clases, para que se acuerden de mí, porque van a ser mis clientes en los próximos 5, 10, 15 años. Entonces, si no me conocen hoy, no van a considerarme. Entonces le digo, júntate con gente mayor y a los mayores decirle, júntate con gente menor porque ellos hacen cosas que tú no sabes hacer, no porque seas idiota, sino porque simplemente tus intereses van por otro lado. Y ahí puedo ahondar bastante más en eso, pero esa es la lección. ¿Cuál es la propuesta de valor que tenemos nosotros los 50 más? Y la propuesta de valor tiene que ver con experiencia, cicatrices, prudencia,
yo me acuerdo cómo era a los 35 años, insoportable, y hoy día a los 58 ya los porrazos de la vida me han hecho un poquito más ponderado, etcétera, y uno ve cosas que los cabros no ven. Entonces, los emprendimientos, y yo siempre digo, por favor, si tenía un emprendimiento, ten un director, entre comillas, de 25, 35, 45 y 55 años. Ten 4 generaciones en el directorio. Porque son otras redes. Mi generación va de salida. Entonces, hoy día, o hasta hace poco, yo podía llamar a muchas de las grandes empresas, pues están todos mis compañeros de curso ahí, o de la universidad, ¿no es cierto? Hoy día llamo y ya no están. Y la persona que lo reemplazó tiene 40 y no me conoce. Y por lo tanto, me es más difícil hacer negocio. Claro. Entonces, hay que conocer redes intergeneracionales para hacer negocios. Porque aquí hay que calcular algo muy simple. Si tú tienes 50 años y vas a vivir hasta los 90, por ejemplo, son 480 meses. Calcula 480 meses por X millones de pesos al mes. Llegaste a un flujo de 2.000 o 3.000 millones de pesos after tax que vas a tener que generar sin ser empleado durante los próximos 40 años. Y resulta que el 70% de los gastos médicos de un ser humano en Chile durante toda la vida se incurren en los últimos 10 años de vida. Entonces, ¿cómo vas a financiar el segundo tiempo? Porque, como dice la Jimena muy bien, la pensión no te va a dar. Vas a tener que generar tus propios ingresos, basado en tus competencias, tus pasiones, tus intereses, en una manada colectiva, multigeneracional, de gente que minimice el riesgo, acorte la curva de aprendizaje y agregue valor. Esa es la propuesta. Y la propuesta en Travesía 100 es que reconcibamos o repensemos las etapas de la vida, porque realmente no tiene sentido que nosotros digamos los primeros 25 años yo me preparo, los siguientes 25 yo produzco y los siguientes 50 descanso, ¿cierto? Claro, no hace claro, ningún sentido. No, eso hay que rebarajarlo, ¿cierto? ¿Y cómo lo ven ustedes hoy día? ¿Cuál es esta nueva mirada sobre la longevidad? Bueno, estamos trabajando en ese punto exactamente, viendo de qué manera las características que tienen la expectativa laboral de las personas mayores, que se parece mucho a las millennials, puede calzar con las necesidades de la empresa moderna. Y eso es algo que recién yo lo percibo, que está empezando claro, que la gente dice, a ver, en este tema de la exclusión, parece que había un grupo que tiene la característica de que todos vamos para allá. Yo a lo mejor veo ahora a mi abuelo, que está jubilando y lo que le pasa. Otros dirán mi padre, pero otros dicen yo mismo, con 40 y tantos o 50 y tantos. Entonces, viendo cómo hacemos este engranaje entre las aspiraciones de los mayores con las necesidades de las empresas, para que sea un buen match. Ahí estamos trabajando. Interesante. Bueno, acá tenemos entonces, hay dos miradas, ¿cierto? Por una parte, cómo hacemos para que las empresas aprovechen más este talento que está disponible, a trabajar también part-time, es decir, se puede ajustar incluso en términos, probablemente incluso hoy día a nivel de costo también debe ser un gran tema. Claro, porque en el fondo tú ya nivelaste tus expectativas. Claro, ya la ajustaste. Por supuesto, claro. Y además le das el atributo al trabajo de identidad, porque esta cosa que gente que antes te hacía venia ya no te contesta el teléfono, eso duele mucho. O sea, entender que todas esas amistades eran instrumentales, que tenían que ver con tu rol, duele mucho. El rol. Claro, el rol. Tú eres el rol y se confunde la identidad propia, personal y la autoestima invertida entera, especialmente un comentario masculino, no es que lo diga sexista. Nosotros sentimos el peso de los padres de familia, ¿no es cierto?, llevar este buque adelante en la sociedad chilena principalmente, que está cambiando evidentemente, pero tengo todo mi identidad, mi autoestima puesta en un rol que corta del viernes para el lunes. Claro. ¿Y ahora qué? Claro, y ese ahora qué es, a ver, mi señora se levanta y va al líder, y yo, ¿qué hago? Como un ladrón, como un león, ¿no es cierto?, dándose vuelta. Entonces, las razones que las personas me dicen, necesito volver a trabajar, son realmente inimaginables. Entonces, hay ahí una riqueza, tener todo este grupo humano que tiene experiencia, que tiene otros valores y sobre todo, quiere pertenecer. Quieres seguir aprendiendo. No es que tú quieras aprender así como el infinito y más allá, sino que aquellas cosas que yo necesito para hacer bien mi pega,
y sobre todo aprender a aprender para mantenerme al día. Tú, Jimé, ¿ves qué tipo de empresa o se le ocurren algunos ejemplos de empresas que lo estén haciendo bien en este sentido, que estén incorporando, que haya inclusión en términos de ir a darle una oportunidad también a aquellos que parecieran que están hoy día excluidos del mercado laboral? Mira, afortunadamente el mundo está avanzando muy rápido. Eso es una buena noticia en el sentido que hasta aquí es un problema, porque los estereotipos que existen sobre las personas mayores son un vidrio invisible que no deja atravesar, que es lo que comentan los headhunters. Por mucho que pongan un genio en la terna, no lo van a elegir. Entonces estamos trabajando desde de Travesía 100 con trabajandopro.com, que es una versión de trabajando.com específicamente para las personas mayores, para la empleabilidad, entendiendo que nosotros los podemos capacitar para ese momento. Y la verdad es que la dificultad es que las empresas realmente motivadas, porque una cosa es hacerla para decir en el reporte no excluimos, esa es una cosa, pero otra cosa es realmente entender el valor de las personas mayores. Bueno, ahí tenemos un espacio que estamos trabajando. Interesante, si uno piensa en la historia, la exclusión en general fue hacia los jóvenes. Claro. O hacia los otros. En cambio aquí somos todos. Somos todos al final, Claro. por Todo. Claro, si es que somos afortunados. Claro. Y ejemplos exitosos que ustedes tengan en la mente, incluso fuera de Chile, que han visto cómo trabajar este tema, que va a ser una carga a nivel nacional muy potente, porque si no encontramos una fórmula en donde o ya sea emprendan y desarrollen actividades en forma independiente, o bien que las empresas puedan aprovechar de esos servicios, esto es una carga para el Estado bien potente, para la sociedad. Bueno, la demografía nos está dando que como decía Keynes, nunca hay que subestimar pequeños cambios en la tendencia demográfica. Entonces hoy día no nos reproducimos en Chile a la tasa de reemplazo. Y por lo tanto, los mayores 60 en los próximos 20 años vamos a pasar a ser el 25% de la población. Por lo tanto, va a haber un momento en el cual va a haber pocos cabros jóvenes, pues no tienen guagua, se casan tarde, ¿no es cierto? Yo hice la pega por varias familias, parece. Entonces, el tema va a ser, en un momento se va a dar cuenta, probablemente no en mi vida, pero esto va a ser tremendo porque no va a haber gente metiéndole plata al sistema de pensiones, claro, cualquiera que se defina en Chile. Entonces, por lo tanto, vas a tener que generar tus ingresos. Entonces, formemos a futuros emprendedores porque te vas a equivocar. Entonces, en GoPlan B han salido más de 80 emprendimientos. ¿Basado en qué? En lo que hiciste durante los últimos 30 años, en lo cual eres un experto en el tema, que en vez de solucionarle el problema a tu empleador, lo puedes hacer desde afuera a múltiples empleadores, claro, en forma part-time. Claro. Quieres ser con logística, ser con finanzas, ser con esto. Claro que quizá no necesariamente perdón, es enfocarlo en que hay que armar una startup, sino que generar una oferta que puede ser a nivel individual. Lo que se llama el trabajo por cuenta propia. El trabajo por cuenta propia, exactamente. Así lo llama la gente. Claro, que tú no tienes un empleador fijo. Ahora, la pregunta tuya se responde, depende de las industrias. Hay ciertas industrias que son son brutales con el tema de la edad. Por ejemplo, medios de comunicación, todo lo que tiene que ver con marketing, con tecnología también. Pero en cambio, otras industrias, por ejemplo, la salud, o el mundo de los conductores. Ahí se prefiere persona por la prudencia, por la experiencia, pero también yo buscando las buenas experiencias en el ámbito más bien técnico-industrial, ahí que se vaya un senior o el maestro que ha estado toda la vida, eso queda una gran embarrada. Se va el know-how. Pero totalmente, claro. Entonces, muchas veces pasa eso. La mejor práctica que yo he visto es tomar esa persona que ya empieza a mirar que se le acaba y a lo mejor no quiere seguir trabajando como antes y le gustaría pasar a, por ejemplo, mentor de otros, de los jóvenes, o a lo mejor le gustaría ser la persona que recibe las visitas y le cuenta la cultura y la historia de la planta, puede ser. Pero también la idea de armar duplas de un joven, que algún minuto lo podría suceder, y un mayor. Aprendiz maestro.
y ponerle un objetivo común, que no es ni del mayor ni del joven. Porque si no, uno siente que le está robando los conocimientos. Tiene que ser el bien común. El bien común, exactamente, claro. Eso es bien fascinante. Oigan, ¿cómo hacemos para que este tema tome más relevancia en la discusión? Porque pues, no lo he escuchado tanto Pero impresionantemente oculto está este tema, ¿eh? Como que no queremos. O sea, es como no lo queremos mirar. El cambio climático es lo mismo. Que durante mucho tiempo no se quería mirar hasta que nos pegó la puerta. Y va a pegar el cambio demográfico que dice Pablo. Claro. Cada vez tenemos menos menores, los menos menores están entrando menos y de manera menos perseverante en el trabajo, y por otro lado se nos alarga la vida, y una vida cara. Claro. Porque el segmento de mayores que más va a aumentar es el de los 80 más. Ahí donde se produjo un alargue de la relación y de la vida. ¿Y cuál es el sentido de vivir más si no vives con calidad de vida? No tiene sentido. Excelente. Ya tenemos que ir cerrando y me encantaría que ustedes compartan un mensaje tanto para los líderes empresariales. ¿Qué le dirían ustedes a los líderes empresariales por una parte? ¿Y qué le dirían a la gente que está entrando ya en esta etapa, en la etapa que estamos conversando? ¿Qué le dirían ustedes? ¿Cuál es el mensaje primero al líder empresarial? Al líder empresarial es que probablemente tiene la edad mía, muchas veces, y yo diría, sácate de la cabeza de los paradigmas. Sácate de la cabeza que somos inflexibles, mañosos, caros. Quizás yo ya tengo una situación económica que me permite trabajar por menos y más variable. Entonces, aprovecha esa experiencia. Cometemos menos errores, somos más prudentes, hemos liderado empresas nosotros, sabemos lo que hablamos en un perfil X. Por lo tanto, es a la gente de reclutamiento, a los mandantes, a la gente que contrata, sácate esa cuestión de la cabeza porque no es así. Y por último, si quieres saber si el tipo es tecnológicamente hábil, testéalo. Y quizás no lo metes ahí, pero lo metes en otra cosa, a nivel de asesores, de directorios, de mentores, de transferencia de conocimiento, sí, de minimización de errores. ¿Qué dirías tú, Jimé? Bueno, yo le diría que nadie sobra en este baile y que todas las generaciones tienen algo que aportar al proceso de innovación que está en marcha a una velocidad impresionante, ¿cierto? Uh-huh. Que no farrearse el capital cultural y de experiencia y de resiliencia, haberse puesto de pie tantas veces que este país nos hace jugar reta. Esa experiencia, ponerla también en el crisol donde se va como viendo hacia dónde van las empresas. Y por otro lado, entender que hay metodologías para hacer esto. Hay formas. Que tienen, hay caminos. Que hay caminos que ya están trazados, se sabe cuáles son los hitos, cuál es el checklist para llegar desde la convocatoria misma hasta la evaluación. ¿Y a los mayores qué les dirías? Y que a todas las generaciones, dejemos los prejuicios mutuos, porque los mayores también tenemos ciertos prejuicios con respecto a los jóvenes, que están irresponsables, y no. Montémonos en este nuevo mundo, ¿cierto? Porque sabemos que cambió. Y trabajemos juntos. Excelente. Muchas gracias a ambos por haber estado hoy día en esta tremenda conversación tan relevante para toda la sociedad. Y a ustedes los dejo invitados para el próximo episodio, donde vamos a conversar sobre otro tema importante para toda la sociedad y donde desde la conciencia empresarial podemos aportar. Muchas gracias por acompañarnos. Esto fue El Bien Común, una conversación de muchos, junto a Alexis Cami. Escúchanos también en la web de Pauta, www.pauta.cl.